Un callejón sin salida, un portón oxidado, una cabeza atrapada, un cuerpo tembloroso y un llanto tan agudo, tan desgarrador, que parecía venir del alma más rota del mundo. ¿Puede el dolor de un cachorro cambiar un destino? ¿Puede una mirada silenciosa suplicar por la vida? Hoy vas a conocer una historia que no vas a poder olvidar, una historia donde el abandono se cruzó con la compasión y el amor se atrevió a luchar contra el hierro. Si crees en el poder de los animales y en la fuerza de los pequeños gestos, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quienes aún tienen corazón. La tarde caía con pereza sobre un barrio cualquiera de una ciudad cualquiera. El calor del sol se aferraba aún al cemento agrietado, pero el aire comenzaba a enfriarse. Los sonidos del día, motores, gritos, radios, se apagaban poco a poco, reemplazados por un silencio denso. Un silencio que para muchos era paz, pero para ella era desesperación. Al fondo de una calle angosta, donde la basura se acumulaba como si ya no molestara a nadie, donde los muros estaban cubiertos de moho y grafitis borrosos, una perra de pelaje caramelo y ojos grandes y vidriosos yacía sin fuerzas. Su nombre era Mel, pero en ese momento ella ya no recordaba nombres, solo sentía. El portón de hierro oxidado le había atrapado la cabeza como una trampa. Cada vez que intentaba moverse, el borde afilado le desgarraba más la piel del cuello. Sangre seca marcaba el suelo. Moscas revoloteaban sobre su hocico agrietado. El cansancio la vencía, pero Mel no lloraba por ella. A su lado, un pequeño cachorro temblaba. Sus patas eran demasiado finas para sostenerlo. Sus ojos demasiado grandes para tanta tristeza. Lloraba con toda su alma. Lloraba porque su mamá no respondía. Lloraba porque tenía miedo, porque el mundo olía a óxido, a podredumbre, a abandono. El cachorro no entendía lo que era el abandono, pero su pecho ya lo sentía. Se llamaba Lupe, y su voz, aunque trémula, que se atrevió a pedir ayuda. Mamá, no duermas. Abre los ojos. Su hocico rosado lamía la frente de Mel, como si ese gesto pudiera despertarla, curarla, salvarla. Mel, con los ojos entrecerrados, quiso mover una oreja, pero no pudo. Cada músculo le dolía como fuego. El silencio del callejón se volvió insoportable. Un hombre pasó con un cigarro en la boca y ni miró. Una señora cambió de acera con gesto de asco. Un adolescente aceleró el paso con los auriculares puestos, pero el llanto de Lupe seguía, agudo, persistente, como un clavo en el alma de quien tuviera la desgracia de escucharlo. Mel respiraba con dificultad. Cada aliento era una batalla, y aún así, con su último esfuerzo, movió un poco la cabeza atrapada y miró a Lupe. Solo lo miró, pero fue suficiente. En sus ojos no había solo dolor. Había una súplica muda, un pedido. Perdóname, hijo. Perdóname por no poder protegerte. Entonces, el viento cambió. Una hoja de papel se despegó del muro y cayó sobre la patita de Lupe. Él ladró. Era un ladrido torpe, el primero de su vida, un grito desesperado, desafinado, puro. Y ese sonido encontró oídos, unos oídos pequeños pero atentos. Unos pasos rápidos se acercaban. Pedro tenía 12 años y los pies polvorientos de quien camina sin apuro pero con peso. Venía de la escuela, mochila desgastada a la espalda, el uniforme aún limpio, pero con el alma arrugada por cosas que todavía no sabía nombrar. Fue ese sonido, agudo, urgente, como un hilo desgarrando el aire, lo que lo detuvo. Giró el rostro hacia el callejón y avanzó, impulsado por algo más fuerte que la lógica. Cuando se agachó para mirar entre los barrotes del portón oxidado, lo que vio lo dejó sin respiración. Una perra atrapada, una cabeza herida, inmóvil, cubierta de baba, sangre y moscas. Un cachorro flaco, empapado de lágrimas y tierra, que no paraba de temblar. El corazón de Pedro se encogió con violencia.
No conocía esa sensación con palabras, pero la sentía clara en el pecho. Miedo. Miedo de llegar tarde. Miedo de perder algo que ni siquiera era suyo. Miedo de ver morir una vida ante sus ojos. Se arrodilló sin pensar. El concreto estaba frío, pero él apenas lo notó. Sus manos tocaron el lomo de la perra con una delicadeza instintiva. El calor de su cuerpo aún estaba ahí, pero menguante, como una vela al final de su pabilo. El cachorro, al sentir otra presencia, trepó sobre las piernas del niño buscando consuelo. Llenó sus manos de lamidos húmedos y desesperados, como si supiera que ese nuevo humano era distinto, que tal vez, solo tal vez, no pasaría de largo. Pedro sintió la garganta cerrarse. No podía permitir que aquello terminara ahí. Tiró con cuidado de la cabeza atrapada de la perra, intentando liberarla, pero el portón era cruel. El movimiento generó un gemido tan agudo que le hizo retroceder de inmediato. Sintió culpa, impotencia, terror y lo más devastador, soledad. La calle seguía indiferente. Un transeúnte miró la escena y desvió el rostro. Otro cruzó la acera. Pedro sintió una rabia helada subirle por el pecho. Nadie veía, nadie escuchaba, pero no gritó, no pidió más ayuda. Solo se quedó allí, con las manos temblando sobre la perra herida, con el cachorro abrazado a su pierna, con el corazón de un niño que no entendía el abandono, pero se negaba a aceptarlo. En ese instante, algo invisible se tejió entre los tres, una conexión hecha de dolor, de necesidad y de promesa. Y aunque Pedro no lo sabía aún, ese fue el momento en que su vida cambió, para siempre. Pedro no se movió durante largos minutos. El aire alrededor era denso, con olor a óxido y humedad. El sol se había escondido detrás de los edificios, dejando todo en una penumbra que parecía amplificar la angustia. Cada segundo que pasaba, el cuerpo de la perra se sentía más frío. El cachorro no se despegaba del niño, como si hubiera depositado en él su última esperanza. Entonces, Pedro tomó una decisión. Se levantó de golpe, abrazó al pequeño cachorro contra su pecho y echó a correr. Corrió con el corazón latiendo en los oídos, con el miedo empujando cada paso, con una urgencia que le encogía los pulmones. Su casa no estaba lejos, una construcción sencilla, con paredes rajadas y olor a tiempo detenido. Entró sin pedir permiso, gritando. Su madre apareció desde la cocina. Tenía las manos mojadas, un trapo viejo colgando del hombro. Pedro hablaba atropelladamente, palabras entrecortadas por la emoción. Le contó de la perra, del portón, del cachorro, del llanto. La mujer lo escuchó en silencio. Había en sus ojos el peso de muchas derrotas, la pobreza, el cansancio, la lucha diaria por sobrevivir. Le dijo que no podían, que no tenían recursos ni para ellos, menos para un animal herido. Pedro no discutió, no suplicó más, solo bajó la mirada, dejó al cachorro sobre el sofá, tomó un cobertor viejo del armario y volvió a salir. Su madre no lo detuvo. Quizás porque en el fondo sabía que no se podía frenar a quien actúa desde el corazón. Pedro regresó al portón. La perra aún respiraba apenas. Sus ojos lo reconocieron. Se arrodilló, cubrió su cuerpo con el cobertor, intentó mover el portón sin dañarla, pero el hierro no cedía, y ella, ya sin fuerzas para protestar, apenas emitió un gemido seco. Pedro tembló. Sintió que no podía, sintió que no bastaba, y fue ahí, justo en el borde entre la fe y la derrota, que los pasos de alguien más se hicieron presentes. Era una mujer, cabello recogido con un pañuelo colorido, rostro sereno pero firme. Llevaba una mochila de cuero gastado colgando del hombro y un jaleco manchado por años de trabajo duro. Se agachó sin dudar. Tocó el hocico de la perra con la palma abierta. Sus gestos eran lentos, cuidadosos. No dijo mucho, solo observó y actuó. Pedro apenas pudo hablar. La emoción lo tenía al borde del llanto. La mujer abrió su mochila, sacó un frasco de suero, una pomada, un bisturí pequeño y una jeringa.
Con movimientos precisos limpió la herida, analizó el ángulo del portón, calculó cómo liberar la cabeza atrapada sin desgarrar más piel. No había miedo en su rostro, solo compasión. El cachorro se recostó junto a la madre como si supiera que algo estaba cambiando. Pedro observaba sin entender del todo, pero con el alma abierta. La mujer trabajó en silencio. El cielo se tornó violeta, el aire se volvió frío, y en medio de esa quietud tensa, un susurro escapó de sus labios. Una oración, quizás, una promesa. Finalmente colocó sus manos en el portón, aplicó presión en el punto exacto y comenzó a aflojar el hierro centímetro por centímetro. Pedro, sin atreverse a respirar, sentía que cada movimiento era una eternidad. Y cuando la cabeza de la perra finalmente cedió, cuando su cuerpo cayó sobre el concreto envuelto en el cobertor, fue como si el mundo contuviera el aliento. Estaba viva, pero colgando de un hilo que ahora dependía de todos ellos. Clara, así se llamaba la mujer, aplicó una inyección de emergencia. Pedro la miraba como si fuera magia, pero no era magia, era experiencia, era amor. Y era la primera vez que Pedro veía a un adulto no mirar hacia otro lado. Mel yacía sobre el concreto, apenas envuelta por el cobertor que Pedro había llevado. Su cuerpo estaba flácido, su respiración superficial. Lupe no se despegaba de ella, acurrucado junto a su pecho, como si su calor pudiera evitar que la vida se desvaneciera. Pedro permanecía de rodillas. No hablaba, no lloraba, solo mantenía sus manos sobre el cuerpo de Mel, como si con ese simple gesto pudiera atarla al mundo, como si su presencia bastara para que ella no se soltara del todo. La luz del sol, ahora naranja intensa, cubría la escena con un aire irreal. Todo parecía suspendido. Ni un solo coche pasaba. No se escuchaban voces, solo el viento, el latido del miedo y la respiración débil de un cuerpo que aún no se rendía. Pedro sintió que debía hacer algo más, algo concreto. Se levantó, recogió a Lupe en brazos y echó a correr una vez más. Esta vez no pensaba pedir permiso. Actuar. Llegó a su casa y entró sin hablar. Su madre lo vio aparecer con el cachorro envuelto en el cobertor sucio y los ojos encendidos como nunca. Intentó detenerlo, hablarle, hacerle entender, pero Pedro no pidió comprensión. Solo actuó. Buscó entre los armarios, tomó vendas, un frasco de alcohol, algo de comida vieja para perros que habían guardado de otra ocasión. Volvió a salir. La mujer lo observó irse con un nudo en el pecho. Ese no era solo su hijo, era un niño que había visto algo que la mayoría se niega a mirar. Cuando Pedro regresó al callejón, Clara seguía allí. No había soltado a Mel ni por un segundo. Sus manos seguían firmes, su expresión serena pero concentrada. Pedro se arrodilló junto a ella, colocó las cosas a su lado, y sus ojos se encontraron. No hacía falta hablar. Ambos se entendían. A esa hora, mientras el cielo empezaba a apagarse, la promesa ya estaba hecha. Ellos no iban a dejarla morir. Clara había rescatado muchos animales. Sabía distinguir cuándo un cuerpo y cuándo se ha rendido. Pero lo que vio en los ojos de Mel no era rendición, era agotamiento. Y aún así, un resto de luz. Trabajó con precisión, aplicó suero, limpió la piel alrededor de la herida, aflojó cuidadosamente los bordes del cuello con gasas embebidas. Cada gesto era una mezcla de ciencia y ternura, como si no solo curara el cuerpo, sino también la dignidad de quien había sido olvidada. Pedro observaba cada movimiento, sentía que estaba frente a algo sagrado. No entendía los nombres de los medicamentos ni los pasos del procedimiento, pero comprendía el acto. Alguien estaba eligiendo cuidar, y eso, para él, lo cambiaba todo. Lupe, mientras tanto, no se despegaba. Se acostaba sobre la pata de su madre, la lamía, la observaba.
Su cuerpo diminuto vibraba de ansiedad, como si supiera que algo fundamental estaba en juego. Clara levantó la cabeza un momento y miró a Pedro. No le preguntó por qué estaba ahí. No le pidió explicaciones. Solo lo miró con reconocimiento. Ella también había estado atrapada. No en un portón, pero sí en una vida apagada. Y un día, como él, escuchó un sonido, un maullido bajo un auto abandonado, un animal herido, y ese momento, pequeño, insignificante para muchos, le devolvió el sentido. Desde entonces, Clara no había parado. Y ahora, frente a esa perra malherida y ese niño que no se rindió, comprendía que su historia se repetía, que el rescate nunca es de un solo lado, siempre es mutuo, y así, sin palabras, Clara y Pedro sellaron un pacto silencioso, uno que no necesitaba promesas, porque estaba hecho de actos. La noche ya había caído cuando Clara decidió que era el momento. Mel seguía inmóvil, pero aún respiraba. Cada inhalación era un susurro, cada exhalación una súplica muda al universo. Clara analizó el portón. El hierro estaba corroído, duro, pero no invencible. Sacó un pequeño cuchillo plegable de su mochila. No era una herramienta de rescate, era todo lo que tenía. Y a veces, lo que uno tiene, basta. Con manos firmes y una paciencia casi maternal, empezó a raspar el concreto que rodeaba el hierro, milímetro por milímetro, sin apuro, como quien sabe que entre la vida y la muerte solo hay una línea, y que esa línea, esta vez, era suya. Pedro la miraba sin pestañear, clavado al suelo como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Lupe se había dormido sobre el cuerpo de su madre, acurrucado. El calor de ambos era todo lo que tenían. El viento se colaba entre las rendijas, levantando polvo. La ciudad allá afuera seguía su rutina ciega, pero en ese rincón olvidado algo estaba a punto de suceder. Un crujido leve, el hierro cedió apenas. Clara apoyó su hombro, empujó con el cuerpo entero. El metal gimió, un último esfuerzo, y entonces Mel se deslizó hacia un costado, liberada al fin. Su cuerpo cayó como un saco de huesos, agotado. Pero ya no estaba atrapada. Pedro gritó su nombre. La sostuvo. Clara aplicó de inmediato una inyección de emergencia, masajeando suavemente el costado de la perra. Por un instante el mundo se detuvo, y después, como un milagro, un gemido, un soplo de vida, los ojos de Mel se abrieron apenas, opacos, heridos, pero vivos. Lupe despertó y empezó a girar a su alrededor, gimiendo, latiendo, celebrando. Pedro no pudo contener el llanto. No era tristeza, era alivio, era algo más grande que él. Clara lo abrazó y por primera vez, tres seres que no se conocían se sintieron parte de algo común. No perdieron tiempo. Clara envolvió a Mel con cuidado en el mismo cobertor empapado de sudor, lágrimas y sangre seca. Pedro cargó a Lupe con la solemnidad de quien lleva una promesa en brazos. Caminaron en silencio hasta el auto de Clara, estacionado a la vuelta de la esquina. El trayecto en carretera fue silencioso. Pedro, en el asiento trasero, sostenía a Lupe y apoyaba la otra mano sobre el hocico de Mel, como si pudiera pasarle fuerza a través del tacto. Clara conducía con una mano y con la otra, estirada hacia atrás. No dejaba de tocar la perra. El vehículo se balanceaba en cada curva y con cada movimiento los cuerpos parecían recordar que aún estaban vivos. La clínica veterinaria comunitaria ya estaba cerrando cuando llegaron, pero al ver a Clara, el guardia abrió sin hacer preguntas. Dos asistentes corrieron hacia el auto con una camilla. Mel fue trasladada con cuidado. No reaccionó al movimiento, ni un quejido, ni un temblor. Solo su corazón, débil, insistía en latir. El veterinario de guardia examinó su cuerpo con rapidez. Hablaba con tecnicismos que Pedro no comprendía, pero escuchaba igual. Mencionó hemorragia interna, posible daño neurológico, riesgo de colapso sistémico. Pedro, al oír esas palabras,
se derrumbó. Se arrodilló en la sala. Lupe se acurrucó junto a él. Clara se sentó a su lado, no dijo nada, solo puso un brazo alrededor del niño. Lo dejó llorar, de verdad, sin barreras. Y cuando por fin Pedro habló, lo hizo con voz entrecortada, apenas un susurro. Ella no puede morir. Y un favor, ella ya luchó mucho. Clara no prometió nada. Solo le sostuvo la mano con fuerza, y eso bastó. Mel estaba en las manos de la ciencia ahora, pero también en las del amor. La madrugada se arrastró como un suspiro eterno. Mel permanecía conectada a sondas, suero, monitores. El bip del corazón sonaba lento, inseguro. Cada pitido era una pregunta. ¿Habrá otro más? Pedro y Clara no se movieron del pasillo. Horas sentados en un banco de hierro frío con los ojos rojos, los labios secos. Lupe dormía en el regazo del niño, como si supiera que el sueño era el único escape momentáneo del dolor. En algún momento, una enfermera salió. Sus ojos estaban húmedos, pero en sus labios había una mueca que no era tristeza, era esperanza. Movió la pata, dijo. Pedro se levantó de un salto. Clara soltó un suspiro ahogado. Lupe ladró. Entraron a la sala. Mel yacía aún débil, pero sus ojos se abrieron apenas al verlos, y al sentir la lengua de Lupe sobre su hocico, una lágrima descendió por su mejilla. Pedro extendió su mano. Mel la lamió. No fue un gesto espectacular, no fue un milagro cinematográfico, fue real, pequeño y en su pequeñez profundamente sagrado. A partir de ese momento, todo cambió. La historia de Mel, de Lupe y de Pedro comenzó a correr por redes sociales. Un voluntario de la clínica editó un pequeño video con imágenes del rescate, sin filtros, sin música dramática, solo la verdad. El llanto de un cachorro, la voz temblorosa de un niño, el rostro firme de una mujer que no huyó. En menos de 24 horas, el video ya tenía millones de visualizaciones. ONGs compartieron, artistas replicaron, periodistas llamaron, y algo increíble comenzó a suceder. Las personas empezaron a mirar. Nuevos rescates fueron reportados. Niños organizaban colectas de comida. Una escuela envió cartas de agradecimiento. Un niño en el norte escribió: «Vi un perro bajo la lluvia. Me acordé de Pedro. No pude dejarlo ahí». Mel había sobrevivido, pero más que eso, se había convertido en símbolo. Mel nunca volvió a la calle. Después del rescate, su cuerpo sanó lentamente, pero fue su alma la que mostró primero los signos de recuperación. Sus ojos, antes opacos, comenzaron a seguir con atención los pasos de Pedro. Su respiración, que una vez pendía de un hilo, se volvió más firme cada día. Lupe crecía fuerte a su lado. Aún dormía pegado a su vientre, como si recordara el frío de aquel callejón y no quisiera volver a sentirlo jamás. Clara observaba todo con una ternura silenciosa. Desde que aquella perra apareció en su camino, algo dentro de ella también había cambiado. Volvía a sonreír más seguido, a hablar con la voz suave de quien ha aprendido a cuidar sin esperar nada. Pedro pasaba cada tarde en la clínica, pero no por obligación. Era su nuevo refugio. Ayudaba con lo que podía. Barría el piso, cambiaba el agua, escuchaba los suspiros de los animales heridos y sobre todo se sentaba junto a Mel y Lupe, contándoles historias como si fueran parte de algo más grande que él. Cuando Clara le propuso que vivieran todos juntos, la respuesta no fue verbal, fue un abrazo, un gesto que decía más que cualquier palabra: sí. Ya eran familia, aunque no llevaran el mismo apellido ni compartieran la misma sangre. Se mudaron a una pequeña casa rodeada de árboles frutales. Allí, Pedro construyó con sus propias manos una placa de madera que clavó en la entrada. Aquí, el amor venció al abandono. Con el tiempo, el mundo supo de ellos. La historia de Mel, Lupe y Pedro cruzó fronteras, no por su drama, sino por su verdad. Personas de distintos lugares comenzaron a actuar, a mirar, a rescatar. Clara
ahora fundadora del proyecto Puerta de Esperanza, contaba su historia en escuelas y eventos, pero en cada lugar repetía la misma verdad. El mayor acto de coraje fue el de un niño que se detuvo a sentir. Pedro cambió también. Aprendió a cuidar, a esperar, a confiar, y al mirar a Mel dormir bajo la sombra del limonero, comprendía que había hecho algo extraordinario. Había salvado una vida, y en el proceso había salvado la suya. Lupe nunca se alejó demasiado de su madre. Donde ella se echaba, él se recostaba, como si ambos supieran que lo que los unía no era solo el nacimiento, sino el haber sobrevivido juntos al olvido. Una escultura de hierro fundido fue instalada en la plaza de la ciudad. Simbolizaba un portón abierto, atravesado por palabras que la comunidad eligió: esperanza, familia, rescate, fe. En el centro, una frase tallada: sé el milagro que alguien espera. Esa tarde, mientras el sol caía suave sobre el jardín, Clara sembraba margaritas junto a la entrada. Pedro leía en una hamaca. Mel y Lupe dormían al pie de la escalera. Y aunque el mundo seguía siendo imperfecto, en ese rincón nacido del abandono reinaba la paz, porque no fue solo una perra la que fue rescatada. Ese día, el amor rescató a todos los que decidieron quedarse.